Alabemos al Señor. Let us praise the Lord. Alabemos al Señor. I want to begin by first thanking Pastor Jimenez and Pastor Arles Quiero comenzar primero dándole gracias al pastor Arles y al pastor Mariano Jiménez for inviting me to preach here this morning, por invitarlo a predicar aquí esta mañana and for the very warm welcome that I received from all of you. y por esa cálida bienvenida que todos les han dado. I also want to thank Deacon David Zeladon Y quiero darle gracias a mí también for translating for me today por traducir hoy and being a bridge to you, y ser un puente para ustedes. my Spanish voice today. Soy la voz en español de él hoy. Thank you all so much. Muchas gracias. It's a great joy and honor for us, my wife Karen and I, to be worshiping with you here today. Es un honor para él y su esposa estar adorando con todos nosotros aquí hoy. This is our first time in Costa Rica. Es la primera vez de ellos acá en Costa Rica Lord willing, hopefully it will not be our last. y esperamos, si Dios lo permite, que no sea la última. Amamos la vida, pura vida. Amamos la vida pura. Les encanta Costa Rica, pura vida. Sí. I bring you greetings from our home church, Grace Community Church, Les traigo saludos de la iglesia Grace Community Church. near Orlando, Florida, USA, Queda en Orlando, Florida, en los Estados Unidos. where I serve as one of the pastors. Él es un pastor ahí. I also bring you greetings from our children. Traemos también saludos por parte de nuestros hijos. We have 9 children. Tenemos 9 hijos. Kristen, Laura, Sarah, Luke, Boaz, Jubilee, Jonathan, Jeremiah, and Josiah. Son Cristín, It's okay, brother. Cristín, Laura, Sara, Luke, Boaz, Joey, Jonathan, Jeremías y Josías. Our youngest 4 are adopted from Ethiopia. Los más pequeñitos fueron adoptados de Etiopía. And again, greetings from my wife, Karen, mi esposa Karen, of 33 years married. Y tengo con mi esposa Karen casados 33 años. I also bring you greetings from our 2 sons-in-law, Luke and Christian, Traigo también saludos de los yernos, Luke y Cristian. our daughter-in-law, Hannah, También de nuestras nueras, Hannah, and our 2 granddaughters, Sophia and Eliana. y las nietas, 2 nietas, Sofía y Eliana. We love being abuelo y abuela. O sea, son abuelos y abuela. See. The title of today's message is Family Worship, Feed My Lambs. El título de hoy de la predicación es La adoración familiar alimenta o apacienta mis ovejas. Por favor, defienda la lectura de la palabra de Dios. Please stand. Por favor, pónganse de pie. From Deuteronomy 6, verses 4 through 9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Leo para ustedes es Deuteronomio 6 del 4 al 9 y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por favor, siéntate. The Historic Reformed Catechisms asks this question. El catecismo tiene esta pregunta. What is the chief end or purpose of man? ¿Cuál es el fin principal del hombre? The answer is to glorify God and enjoy Him forever. Glorificar a Dios, esa es la respuesta, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre.
Today I want to preach to you about living out this purpose Hoy yo quiero predicarles acerca de cómo vivir este propósito, by glorifying God and enjoying Him together as a family in your home. glorificando a Dios para vivir este propósito, glorificando a Dios y disfrutando de Él en nuestros hogares, Through the practice of daily family worship. a través de la práctica de la adoración familiar diaria. By family worship, I mean family spending time worshiping God together. Por adoración familiar lo que quiero decir es tomar tiempo para adorar como familia, estudiando la palabra, Studying His Word together estudiando la palabra and praying together. y orar juntos. The big idea, or the main point of the message today, is glorify God in your home through daily worship as a La family. gran idea o el tema principal es glorificar a Dios en tu casa a través de esa adoración como familia diaria. Again, the big idea is glorify God in your home through daily worship as a family. De nuevo, esa es la gran idea, glorificar a Dios en tu casa, en tu hogar, a través de la adoración familiar. There is an outline and reflection questions that I've given to Pastor Mariano, and he can email it to the church if you would like it. Hay un bosquejo que hice, que le compartí al hermano Mariano para que lo comparta con todos ustedes. So today I want to talk about how parents, and especially husbands and fathers, must accept and use the authority and responsibility God has given them to spiritually feed and lead their families. Quiero hablarles hoy acerca de esos padres, y en especialmente a los esposos y padres, de esa autoridad que Dios les ha dado y esa responsabilidad que Dios les ha dado para que espiritualmente alimenten y sean líderes de sus familias, To spiritually feed and lead their families for the glory of God. que lo hagan para la gloria de Dios. And one of the ways that we do this is through worshiping God in our homes together as families. Y la manera que podemos hacerlo es adorando a Dios en nuestros hogares. As we consider this, I want to begin with a question for you to think about, to ponder. Y mientras consideramos esto, quiero comenzar con una pregunta que quiero que mediten. If you had a big pile of big rocks, Si tienes un montón de piedras grandes, and then maybe some medium-sized rocks, piedras medianas, and some little small pebbles, piedritas, and then sand, arena and some water, y agua, and you had to fit them all into a container, y tienes que tienes que meter todo en un contenedor. in what order would you put these rocks and sand and water into the container? What sequence? ¿En qué orden pondrías las cosas para que quepa todo? In order to make sure that they all fit. De manera que todo quepa, acomodándolo de manera que todo quepa. We'll come back to this question later. Vamos a regresar a esa pregunta después. The first point of the message is accept and support the role of husbands as fathers and spiritual heads of their homes. El primer punto es aceptar y apoyar el rol de los esposos y padres como estas cabezas espirituales en nuestros hogares. God has established 4 jurisdictions in our lives: the individual, the family, the state, and the church. Dios ha establecido 4 jurisdicciones o sistemas u órganos en nuestras vidas: el individuo, la familia, el Estado y la iglesia. For the family, God has established husbands and fathers as the authority and heads of their homes. En la familia, Dios ha establecido entonces a los esposos y padres como esa autoridad, esas cabezas de los hogares, Accountable before God for the care and the discipleship of their families. responsables del cuidado y el discipulado de sus familias. He has also appointed wives and mothers as the God-given helpers to their husbands. Y entonces dice, y a las mujeres como esas ayudas que Dios ha dado para los esposos. Wives also play a very important and critical role in cultivating worship in the home and in discipling the children. Sí, porque las mujeres juegan un papel muy importante, dice, cuando tienen que cultivar la adoración en el hogar y discipular también a sus hijos. It's popular in America today to say that it's okay to have 2 fathers and no mothers, or 2 mothers and no fathers. This is not what the Bible teaches. Es muy popular en América decir hay 2 padres sin una madre o 2 madres, y es muy popular en los Estados Unidos, pero no es así.
God has provided a mother and a father to worship together and to disciple the children. Dios ha dado un padre y una madre para que juntos adoren. They are a team. They are meant to work together. They are a team. They are meant Sí, to hay un equipo que trabaja juntos. We do know, though, that in the brokenness of this world, many homes do not have a father in them. Sabemos que en el quebrantamiento de este mundo hay hogares que no tienen un papá. And so when there's not a father in the home, the responsibility to lead the family falls upon the mother. Y cuando no hay un papá en esos hogares, la responsabilidad cae, o de liderar esa familia cae sobre la madre. But if there is a father in the home, he is ultimately the one who is answerable to God for the discipleship of his family. Pero si hay un padre en ese hogar, él es, en última instancia, el único responsable ante Dios de discipular a su familia. Many men today in the church are guilty of not leading their family spiritually. Muchos hombres hoy en día son culpables de no liderar a sus familias espiritualmente, Not doing what God has called them to do. de no hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. And this is wrong. Y esto We está should mal. repent of it. Tienes que arrepentirte de eso. 1 Timothy 5:8 says that if anyone does not provide for his own, and especially for those of his own household, he has denied the faith and is worse than a non-believer. Primera Timoteo 5:8 dice que porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Now this verse is primarily talking about providing for the physical needs of the family, food and shelter. Este verso se refiere primeramente, ¿verdad?, a proveer esas necesidades físicas en la familia, como la comida, el abrigo. But as our text from Deuteronomy today and other scriptures will show us, Pero como en nuestro texto de Deuteronomio que leímos hoy en las Escrituras, nos muestran, this biblical principle also applies when it comes to providing for the spiritual needs of one's family. que hay un principio bíblico que también aplica cuando se trata de proveer para las necesidades espirituales de nuestra familia. Sometimes in the church we see a father provide for the physical needs of the family, Vemos en la iglesia que padres proveen para esas necesidades físicas de la familia, de su familia, but often do very little or nothing to provide for the spiritual needs. pero hacen muy poco para satisfacer esas necesidades espirituales. Maybe bringing them to church on Sunday, but nothing more. Lo hacen probablemente el domingo, pero después de ahí no. Leaving his family to starve spiritually throughout the week. Y dejan a su familia durante la semana morir de hambre espiritualmente hablando. Too often the men of the church rely on the pastors to disciple their wives and children instead of doing it themselves. Muy a menudo, dice, los hombres dependen de los pastores de la iglesia, ¿verdad?, que disipulen a su esposa y a sus hijos en lugar de hacerlos ellos mismos. The pastors certainly have a role in shepherding and teaching everyone in the church, of course. Los pastores, por supuesto, dice, ciertamente tienen ese rol de pastorear a las personas But de la iglesia. the first or the primary responsibility for the spiritual care and condition of each family lies with the husband and the father. Pero la responsabilidad primordial y espiritual, o ese cuidado espiritual, dice, cae sobre el esposo. It is his family jurisdiction. Esa es su jurisdicción. God has called him to do it. Y lo ha llamado Dios a él, al padre, al esposo, para que haga eso. He is uniquely situated to understand the needs of his wife and his children. El hombre, el esposo, se encuentra en esa situación única And he has the God-given authority to lead them in this way. para que comience a guiar a su esposa y a sus hijos de esa manera. When a man fails to spiritually feed and lead his family, it hurts his wife and his children. Cuando un hombre fracasa en espiritualmente alimentar a su familia, lastima a su esposa y a sus hijos. And it also weakens the church by placing more burdens on the pastors and the deacons. Y también dice, debilita su iglesia poniendo cargas extras en los pastores. Spiritually malnourished wives and children end up needing more help from the church to make up for what they're not receiving from the father and the husband at home. Esposas e hijos desnutridos espiritualmente, dice, terminan necesitando mucha ayuda de la iglesia.
Sadly, since the fall of Adam and Eve in the Garden of Eden, terminan, ¿verdad?, necesitando ayuda de la iglesia, dice, para compensar lo que no están recibiendo en su casa. Y dice, lastimosamente, desde la caída de Adán y Eva, husbands have been failing to protect and to use their God-given authority to care for and lead their wives and children. dice, Adán, dice, han fallado en proveer todo esto que necesitan sus esposas, que ser liderados y protegidos, ¿verdad?, sus esposas y sus hijos. Adam failed to protect Eve Adán falló en proteger a Eva and to provide a godly example to her when he ate the forbidden fruit. y falló en darle o proveerle a ella un ejemplo piadoso cuando no debía comer de ese fruto. And men have been failing their wives and children ever since. Y desde ahí hombres y mujeres están fallando. I want to apologize to the men today. Quiero disculpar. I think last weekend was Father's Day, correct? Padre Yes, de dice Dios? que la semana pasada fue el día We del padre. celebrate our fathers, Yes. and then today we beat up on them. Sorry, come again. Today we're beating up on the fathers. I'm being hard on them with the preaching. Si alguien lo entendió bien, puede traducirlo. Ajá. Lo siento. Buenísimo. We need to see in the church today more of what the prophet Malachi spoke about. Necesitamos ver en la iglesia el día de hoy un poquito más de lo que dijo el profeta Malaquías. In the very last sentences of the Old Testament, Cerrando una frase en el Antiguo Testamento, in Malachi 4, verses 5 and 6. Malaquías 4, del 5 al 6. Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes, and he will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Dice así, Malaquías 4, del 5 al 6, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Beloved, we need God to turn the hearts of fathers to their children in the church today. Amados hermanos, necesitamos que Dios vuelva nuestros corazones o el corazón de los padres a los niños en la iglesia el día de hoy. We need fathers to spiritually feed and lead their wives and children in the Lord. Y necesitamos padres que espiritualmente estén alimentando y liderando sus familias, sus esposas y sus hijos al Señor. This is the call on every husband and every father. Este es un llamado que tienen todos los esposos y padres. Fathers and husbands, may I challenge you. Padres, esposos, puedo retarlos, me los reto. May I challenge you to call upon God to turn your hearts toward your family. Los reto a que clamen a Dios, que gire o que cambie, vuelva sus corazones para que ustedes se vuelvan a sus familias. To put a stake in the ground. Que pongan una estaca en el suelo. To draw a line in the sand. Y dibujen una línea en el suelo. To resolve today to disciple your family. Y decidan hoy mismo discipular a sus familias. To stand like Joshua did in Joshua 24:15. Y pararse como dijo Joshua o como hizo Josué en Josué 24:15. And say before God and your church, as for me and my house, we will serve the Lord. Y dijo esto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. To serve the Lord first by committing in your heart to worship God every day. Quiero retarlos a que sirvan al Señor primeramente comprometiéndose en su corazón para adorar al Señor. Together as a family in your home. Juntos como familia en sus hogares. By reading His Word. Leyendo su palabra. Praying. Orando. And giving praise to Him as a family. Y dándole gloria al Señor, alabándolo como familia, cada día. Resolve in your heart to anchor your family in Christ. Resuelva o decida hoy anclar a su familia en Cristo. Depending on Him to help you do this every day. Dependiendo de Él para que los ayude a hacer esto cada día. Wives and mothers. Esposas, madres. May I challenge you to support your husbands in this. ¿Las puedo retar a que apoyen a sus esposos en esto? To support their efforts to lead your family in this way. Que apoyen a sus esposos con esos esfuerzos para liderar su familia de esta manera. Single mothers, may I challenge you to take on this responsibility for your family.
Madres solteras, puedo retarlas a que ustedes tomen esa responsabilidad por su familia, Because if you don't do it, no one will. porque si no lo hacen ustedes, nadie lo va a hacer. Children, Niños, may I challenge you to turn your hearts toward your fathers puedo retarlos a que ustedes vuelvan su corazón a sus padres and toward your mothers, y a sus madres, and to support your fathers as they seek to lead your family in worship. y que apoyen a sus padres que buscan liderarlos a ustedes diariamente al Señor, And as your mothers seek to disciple you in the Lord. I added that. And as your mothers seek to disciple you in the Lord. Y que las mamás se sienten a discipular a esos hijos en el Señor. Single church members, unmarried church members, Miembros de la iglesia que están, se no se han casado, may I challenge you to worship God in your homes as well. puedo retarlos a que ustedes también adoren al Señor en sus hogares And to support the efforts of parents in your church to worship God in their homes. y que apoyen a esos padres en la iglesia a que adoren al Señor en sus hogares. Let's go to our second point. Eso nos lleva al segundo punto. Parents, obey God's command to diligently and daily teach your children the Word of God. Padres, obedezcan los mandamientos de Dios diligentemente y diariamente enseñen a sus hijos la palabra de Dios. You'll notice from what we read in Deuteronomy that God's Word calls fathers and mothers to disciple their children all the time. Dice, como leímos en Deuteronomio, Dios llama a discipular a los padres y madres, a discipular a sus hijos todo el tiempo. Not just once a week when you're sitting in church. No solamente los domingos cuando nos sentamos aquí en la iglesia. The Israelites understood this very well. Los israelitas entendieron esto muy bien. Indeed, many point to the spiritual strength of Hebrew families as a source of their success in other areas of life. De hecho, muchos puntos de esa fortaleza espiritual de los hebreos, de las familias hebreas, era esto de Deuteronomio que hacía que tuvieran ese éxito en muchas áreas de su vida. The Hebrew culture was one of husbands and fathers spiritually feeding and leading their wives and children as instructed by the Bible. Dice, la cultura hebrea, los esposos y los padres espiritualmente, de verdad, esa alimentación que ellos daban espiritual y de liderar a sus esposas y a sus hijos, estaba enraizada en la Biblia. After God gave the 10 commandments to the Israelites on Mount Sinai, Después de que Dios le dio los 10 mandamientos a los israelitas en el monte Sinaí, he also gave them the greatest command, y Él también les dio el gran mandamiento, and he gave it as a summary of the law. les dio ese resumen de la ley. The greatest command was set forth in something that we call the Shema. Ese gran mandamiento fue puesto en lo que llamamos la Shema. It's a passage that all Jews then and now are called upon to memorize and obey. Un pasaje que hasta el día de hoy los judíos tienen que memorizar y obedecer. The Shema is our text today from Deuteronomy 6, 4 through 9, La Shema es de Deuteronomio 6, del 4 al 9, where Moses proclaims, donde Moisés dice, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be upon your heart, and you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your home, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates." Deuteronomio 6, del 4 al 9 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Who was Moses speaking to in this passage? ¿A quién le hablaba Moisés en este pasaje? Was it only the priests, the Levites? ¿Le estaba hablando solamente a los levitas, a los sacerdotes? No, he says, "Hear, O Israel." He's talking to everybody, the whole nation of Israel. Aquí dice, oh Israel, le está hablando a todo Israel. He's talking to every parent, Le está hablando a cada padre, every father, every mother. a cada padre, a cada madre. He's talking to us. Está hablándole a nosotros.
This was a message that was delivered to all the Israelites. Ese es el pasaje que... perdón, ¿cómo que? A message delivered to all of the Israelites. Un mensaje que fue entregado a todo Israel. Calling them to disciple their children all the time as the way of life. Los hombres están llamados a discipular a sus hijos todo el tiempo. When they rise up, when they lie down, Cuando se levantan, cuando se acuestan, when they walk in the way. cuando caminan. That's a way of saying all the time. Esa es la manera de que podemos interpretar ese todo el tiempo. Not just one day a week on Sunday, No solamente el domingo. but teaching them God's truths, Ellos enseñan las palabras, las verdades de Dios, reminding them often to love the Lord their God with all their heart, with all their soul, with all their strength. recordándoles que ese mandato de amar al Señor, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. And so God calls us as parents to do the same, to disciple our children in this way. Y así Dios nos llama a nosotros también a hacer lo mismo. We see this call to disciple our children echoed elsewhere in Scripture. Podemos ver cómo este pasaje hace un eco en otras partes de la Escritura. Psalm 78, verses 1 through 7, El Salmo 78, del 1 al 7, beautifully conveys the mission of intergenerational faithfulness that God has given to us. transmite maravillosamente la misión integracional de esa fidelidad que Dios nos ha dado como padres. The sacred responsibility that each generation has to the next generation when it comes to passing on the truths of God's Word. De esa responsabilidad de que cada generación pase estas palabras a la siguiente generación, transmitir. If you ever watch the Olympics Si alguna vez has visto los Juegos Olímpicos and you see the races with the baton, the runners racing and they hand the baton to the next runner, has visto esas carreras donde la persona va corriendo y le pasa un palo a la otra y la otra lo agarra y sale corriendo. Mom and Dad, that's you. You have the baton of God's Word. You got to make sure that gets in your children's hands. If you don't do it, no one will. Ese es usted, papá y mamá, que usted tiene que pasarle eso a su hijo. Si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer. Don't drop that baton. No lo sueltes. Your children's future depends on it. El futuro de tu hijo depende de eso. De Don't be transmitir la palabra de Dios. sloppy and careless and looking at something else when you need to make sure you're passing on that truth of God's Word. Tienes que asegurarte de estarle pasando a tu hijo la palabra del Señor. Psalm 78. El Salmo dice, Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings from of old, things that we have heard and known that our fathers have told us. We will not hide them from our children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and his might and the wonders that he has done. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers to teach to their children, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep his commandments. leo para ustedes el Salmo 78 del 1 al 7 y dice, escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Proverbs 22:6 says, Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. El Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. This is the hope that God gives us, that if we train our children, that they will walk in the truth. Esta es la esperanza que como padres tenemos de entrenar a nuestros hijos It's en el not, Señor. it's not a guarantee. No es una garantía, ese proverbio. Some parents do this well and the children can still rebel. Los padres y padres que lo hacen muy bien, pero aún así sus hijos son rebeldes.
but may they not walk away because they didn't hear the truth from you. Pero no deja de hacerlo. Siga entrenándolos. Es la idea. God has given us the entire book of Proverbs as an example of how a loving father is to pour wisdom and truth into his son. De hecho, Proverbios, Dios nos ha dado, ¿verdad? Ese libro como esa sabiduría, un ejemplo de sabiduría de cómo nosotros como podemos ser esos padres amorosos, ¿verdad? Para derramar o poner esa sabiduría, esas verdades en nuestros hijos. We see this also in the New Testament. También podemos verlo en el Nuevo Testamento. The words of the Apostle Paul in Ephesians 6:4. Las palabras del apóstol Pablo en Efesios 6:4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Efesios 6:4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Here we see the Apostle Paul instructing fathers in the Ephesian church to train their children in the Lord. Aquí tenemos a Pablo instruyendo a los padres de la iglesia en Éfeso a que entrenen a sus hijos. For the Jews there, this would have been obvious because they knew this from the Shema, but this would be new for the Gentiles. Para los judíos esto es normal, era un deber de entrenar a sus hijos porque tenían la Shema, pero no era obvio para los gentiles. And therefore, Paul gives these Gentiles clear instructions to train their children in the Lord. Así que el apóstol Pablo le da a los gentiles esas instrucciones claras de cómo tienen que entrenar a sus hijos en el Señor. We also see this in 1 Thessalonians 2, verses 11 and 12. También vemos esto, ¿verdad? En la primera carta de Tesalonicenses, donde Pablo... For you know how, like a father with his children, we exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory. Dices primera de Tesalonicenses 2, del 11 al 12, así como también sabéis de qué modo, como el Padre de sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, como os llamó a su reino y gloria. Que os llamó a su reino y gloria. Pay attention to what Paul is saying here. Pongamos atención a lo que Pablo enseña aquí. He's saying that Paul, he encouraged them in the same way that a father should encourage his children. Pablo anima de la manera que los padres tienen que así animar a sus hijos. And should challenge them and charge them to walk in a manner worthy of the Lord. Y les encarga que tienen que caminar de la manera digna de Dios. This is what Paul did with the Thessalonian church. Ese es nuestro llamado, como la iglesia allá en Tesalónica. And the example he gives is this is what fathers are supposed to do with their children. Ese es el ejemplo y lo que los padres tienen que estar haciendo con sus hijos. This is what a good father does. Eso es lo que un buen padre hace. Interestingly, Paul didn't have any children that we know of. Any biological children. He didn't have a family. Incluso si no tenemos, ¿verdad?, un hijo en la familia. And yet we know he had many spiritual children, many people that he discipled. Pero tenemos otras personas a cuales, ¿verdad?, esos hijos espirituales que podemos nosotros Like Timothy. discipular. ¿Verdad? Como Pablo con Timoteo. Let's go to our third point. Ahora llegamos al tercer punto. Husbands, obey God's command to love your wives as Christ loved the church. Esposos, obedezcan los mandamientos del Señor y amen a sus esposas, enseñándoles la palabra de Dios. By teaching them God's word. Enseñándoles la palabra de Dios. Husbands are also called to disciple and teach their wives, not just their children, but also their wives. Los hombres también, los esposos también llamados a que entrenen, disipulen a sus esposas, no solamente a los niños, a sus hijos. In Ephesians 5:25 through 27, the Apostle Paul writes, Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Pablo en Efesios 5, del 25 al 27, escribe lo siguiente: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Brothers of Iglesia Bautista Reformada de Alajuela, Eso are no te- you discipling your wives in this way? Hermanos, ustedes están discipulando a sus esposas de esa manera. The Apostle Paul goes further in Ephesians 5:28 and 29, Y el apóstol Pablo va más allá en Efesios 5 del 28 al 29, calling husbands to nourish and cherish their wives like they do their own bodies. llama a los esposos a que nutran a sus esposas, que las amen, que las cuiden, como lo hacen con sus cuerpos. How can a husband claim to truly love his wife if he fails to obey this command to wash her in the water of God's word? ¿Cómo un hombre puede decir que realmente ama a su esposa si falla en obedecer este mandamiento de lavarla por la palabra y alimentarla? To nourish her spiritually. Y alimentarla o nutrirla espiritualmente. We see this also in 1 Corinthians 14:35. También vemos esto en 1 Corintios 14 de 35. The Apostle Paul instructs the church at Corinth, if there is anything they desire, referring to the wives, to learn, let them ask their husbands at home. El apóstol Pablo instruye a esa iglesia, ¿verdad? Ya en Corintio, y dice, y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos. He makes it very clear that husbands are to answer their wives' questions about the Bible. Lo pone muy claro, los esposos son los que tienen que responder a las preguntas de sus esposas, That it is the husband's obligation, first and foremost, to teach their wives. y es una obligación principal de suma importancia que le corresponde a los esposos con sus esposas. Worshiping God together as a family is an important way for husbands to teach their wives and their children the truths of God's word. Y en la adoración familiar es una manera en la cual el esposo puede entonces enseñarle a su esposa y a sus hijos And la verdad de Dios. provides a forum where the father and husband can answer their questions. Es una manera en la cual también puede el esposo responder ahí preguntas que tenga su esposa en la adoración familiar. A man who fails to do this is leaving his wife a spiritual widow and his children as spiritual orphans. Un hombre que fracasa, falla en esto, está dejando a su esposa como una viuda espiritual y a sus hijos como unos huérfanos espirituales. When we talk about the biblical call upon husbands to love their wives as Christ loved the church, Cuando nosotros hablamos de este llamado bíblico a los esposos de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, it's important to remember how Jesus loved. He is our example. es muy importante que nosotros entonces recordemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Jesus loved as a servant to the church. Jesús amó como un siervo a su iglesia. In John 13, we see Jesus' servant heart and how he bent down with a basin and a towel and he washed the dirty feet of his disciples. En Juan 13 nosotros podemos ver a Jesús con ese corazón de siervo, ¿verdad? Cómo se inclinó con aquel lebrillo y a una toalla en sus manos a lavar los pies sucios de sus discípulos, Even the dirty feet of his betrayer, Judas. incluso los pies del traidor Judas. Husbands are called to love their wives by serving them. Los esposos están llamados a amar a sus esposas sirviéndoles. Jesus loved as a prayer warrior. Jesús amó como un guerrero de oración. In John 17, verses 21 through 23, Allá en Juan 17, del 21 al 23, we see Jesus in his high priestly prayer, vemos a Jesús en su oración sumo sacerdotal, praying in the Garden of Gethsemane earnestly, orando allá encarecidamente en el jardín de Getsemaní, even as his disciples were falling asleep. incluso cuando sus discípulos estaban durmiendo. And Jesus, knowing that he was about to be arrested and crucified, Jesús sabía que él iba a ser arrestado y crucificado, and yet in those moments interceding to the point of sweating like drops of blood, praying for his disciples. pero ahí estaba encarecidamente orando por sus discípulos al punto de que su sudor se convertía en sangre. And not only his disciples, but all who would one day believe. Y no solamente sus discípulos, sino aquellos que algún día creerían. If you are in Christ, he was praying for you in the Garden of Gethsemane just before he went to the cross. Think about that. Sí, Jesucristo estuvo orando por nosotros ahí, así que demos gracias por eso.
We read in those verses, I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one even as we are one, I and them and you and me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them even as you loved me. Le leo Juan 17, del 21 al 23, dice, mas no ruego solamente por estos, lo que comienza desde el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. This is how Christ loved his church. Esta es la manera como Dios amó su iglesia. This is how husbands are to love their wives. Así es como los esposos tienen que amar a sus esposas. Husbands are called to love their wives by praying earnestly for them. Los esposos están llamados a orar por sus esposas sinceramente o fuertemente. Jesus loved as a teacher. Jesús amó como un maestro. Ephesians 5:25 speaks of Christ cleansing his church by the washing of water with the word. Efesios 5:25 habla de Cristo limpiando a su iglesia. Dice, por el lavamiento de la palabra, por el lavamiento del agua que es la palabra de Dios. And we see Jesus' love as a teacher throughout the Gospels as he preached to many, many people, giving them God's truth. Dice, también vemos a Jesús amando como un maestro, porque en los evangelios vemos cómo él andaba hablando la verdad de Dios a un montón de personas. Everywhere he went, pouring truth Donde él iba, predicaba la verdad into people. a las personas. Husbands are called to love their wives by washing and cleansing them through the teaching of God's word. Así que los esposos están llamados a amar a sus esposas, lavándolas, limpiándolas a través de la enseñanza que es por la palabra de Dios. Let's go to our fourth point. Cuarto punto. Feed the sheep that God has placed within your care, beginning with your own family. Alimenta o apacienta los corderos que Dios ha puesto a tu cuidado, ¿verdad? Comenzando con tu familia. Another way that Jesus loves his church is as a shepherd. Es otra manera de la que Cristo amó a su iglesia fue como un pastor. In John 10, verse 11, Jesus declares, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Dice en Juan 10:11, Jesús dice, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. The heart of a shepherd is selfless. El corazón de un pastor es desinteresado, Unconditional love un amor incondicional and care for the sheep. y un cuidado por sus ovejas. Husbands are called to love their wives by shepherding them. Así que los esposos están llamados a amar a sus esposas pastoreándolas. The husband laying down his life for the wife. El pastor pone su vida por ellas. Putting the needs of the husband, the needs of the wife before the husband's needs. Pone en primer lugar la necesidad de su esposa antes que la de él. Laying down things that will distract us from caring for our families well. Deja cosas que lo pueden distraer de cuidar de su esposa, de este llamado también. Who are the sheep that God has placed in your care? ¿Cuáles son las ovejas que Dios ha puesto a su cuidado? Your wife, Su esposa, your children, sus hijos, your grandchildren, sus nietos, maybe younger people in the faith within the church who don't have a Christian parent. tal vez personas en la iglesia, que personas en la iglesia, ¿verdad? Que podemos cuidarlas. Titus chapter 2 reminds us of the importance of the older people in the faith mentoring those that are younger in the faith, the older women with the younger women, the older men with the younger men. También podemos ver, digamos, en Tito 2, por ejemplo, cómo esas otras personas, los más, por así decirlo, los más viejitos en la fe, pueden pues ayudar a los más jovencitos en la fe. In John chapter 21, verses 15 through 17, Allá en Juan 21, del 15 al 17,
The Apostle John tells us that after Jesus shared breakfast of fish by the sea with his disciples, he asked Peter some questions. Allá en Juan 21, del 15 al 17, dice que el apóstol Juan dice que nos cuenta en esta parte cómo Jesús, compartiendo ese desayuno dice, de pez allá en el mar con sus discípulos, dice que Juan le pregunta, que le pregunta a él, Jesús, a Pedro. This is after his resurrection. Esto es antes de la resurrección. And he asks Peter, Después de la resurrección. he asks Peter, do you love me more than these? ¿Me amas más que a estos, Pedro? Peter responded by saying, yes, Lord, you know that I love you. Y Pedro le responde diciéndole, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesus responds, Jesús responde, feed my lambs. apacienta mis corderos. He says to Peter again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? Y por segunda vez le preguntas, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Peter responds again, yes, Lord, you know that I love you. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo, responde Pedro. Jesus says to him, tend my sheep. Entonces Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Then Jesus asks Peter a third time, Es que pues, el Señor le pregunta a Pedro por tercera vez, one time for each of the 3 times that Peter had denied Christ. dice, cada vez, dice, Pedro había negado que él conocía a Cristo. Simon, son of Jonah, do you love me? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Peter is grieved, sad. Pedro afligido, triste. He says, Lord, you know everything. You know that I love you. Pedro responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesus says to him again, feed my sheep. Y Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. How does the shepherd prove his love for the sheep? By feeding them. ¿Cómo el pastor muestra su amor por sus ovejas? Alimentándolas. If we are to be good shepherds of our families, we as fathers must feed and protect our families well. Not just physically, but spiritually. Si nosotros de verdad podemos ser buenos pastores de nuestras familias, entonces tenemos que alimentarlas, protegerlas, no solamente físicamente, sino espiritualmente. I ask you here today, are you spiritually feeding the sheep that God has placed in your care? Te pregunto hoy, ¿estás espiritualmente alimentando a estas ovejas que Dios ha puesto a tu cuidado? Beloved, the lesson here for us is that if we love the sheep in our care and if we love Christ, we will obey Christ's commands. Hermanos, amados, dice, la lección de aquí es que si nosotros amamos a esas ovejas que están a nuestro cuidado y amamos a Cristo, entonces vamos a obedecer sus mandamientos. His commands to feed the sheep in our care. Ese mandamiento de amar, proteger a esas ovejitas que están a nuestro cuidado. Regularly providing them with spiritual nourishment from God's word. Regularmente proveyéndoles ese alimento espiritual de la palabra de Dios. Beginning with our own families. Comenzando con nuestra propia familia. And expanding outward to others that God places in our path. Y que se expande, ¿verdad?, a otros que Dios ha puesto en nuestro camino. This is so important that Christ says it 3 times. Eso es tan importante que Dios lo dice 3 veces. To make sure that Peter, but also we, understand and get this. Para que Pedro entendiendo, incluso nosotros entendamos. So that we would not forget. Y que no lo olvidemos. Beloved, if you love the Lord, feed his sheep. Amados, si usted ama al Señor, alimente las ovejas. If you love the Lord, feed his sheep. Si usted ama al Señor, alimente estas ovejas. If you love the Lord, feed his sheep. Si usted ama a Dios, al Señor, alimente esas ovejas. Our last point, 5. Último punto, 5. Recognize family worship as a vital training for developing future fathers, mothers, deacons, and elders. Quinto punto, reconozca que la adoración familiar es vital para desarrollar, ¿verdad?, a esos futuros padres, madres, diáconos y ancianos. Scripture is very clear in 1 Timothy 3, verses 4 and 5, and verse 12. La escritura es muy clara en 1 Timoteo 3, del 4 al 5 y el verso 12. That among the qualifications required for elders and deacons in the church, que una de las calificaciones requeridas para los ancianos y diáconos en la iglesia is the ability to manage one's home well.
que sepan cuidar o sepan gobernar su casa bien. Paul writes there, for if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Pablo lo escribe aquí, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Regular worship of God in our homes is one important way that we can manage our homes well. La adoración familiar regular en nuestra familia o en nuestro hogar es importante. Dice que puede, bueno, eso lo sigue diciendo el hermano. Adelante, hermano. And by doing so, we help prepare future deacons and elders and godly church women to be developed in our homes. Entonces, esa adoración familiar regular en nuestros hogares es muy importante, dice, porque nos va a ayudar a nosotros a mantener bien nuestra casa, ordenada, gobernada bien, y eso cultiva esos futuros diáconos y esos futuros ancianos de la iglesia. There are many other benefits of family worship. Hay muchos más beneficios de la adoración familiar. The first is the peace that we get knowing that we're obeying God's word. Una de ellas de estos beneficios es la paz que nosotros tenemos cuando sabemos que estamos obedeciendo la palabra de Dios. It helps ensure that children are rooted and grounded in the truth and makes them less likely to go astray. También nos ayuda y nos tranquiliza, nos asegura que nuestros hijos están enraizados o ahí agarrados, ¿verdad?, de las verdades de Dios, y eso permite que no sean propensos a desviarse fácilmente. It shows your children your priorities. Los niños ven nuestras prioridades. That worshiping God daily is important to you, and so it needs to be important to them. Que adorar al Señor en familia diariamente es importante para nosotros como padres, por lo tanto entonces va a ser importante para ellos. Matthew 6:21 says, "For where your treasure is, there will your heart be also." Dice, porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. How you spend your time shows what you treasure. Como usted gasta su tiempo, muestra realmente lo que usted atesora. When you spend some of your time worshiping Christ as a family, it shows that you treasure Christ and you treasure your family. Entonces, cuando usted toma tiempo para adorar al Señor con su familia, muestra que usted atesora al Señor Jesucristo y atesora a su familia. Family worship creates a love for family time. La adoración familiar también es beneficiosa porque crea amor por la familia. It cultivates an attitude that there's nobody I would rather spend time with than my family. Y crea, digamos, eso en los hijos, ¿verdad? De que no tengo otro lugar, no hay nadie con quien yo quiera gastar mi tiempo, yo quiero estar con mi familia. And there's nothing I'd rather do than worship our God. Y no hay nada que yo vaya a hacer si no quiero estar ahí, gastar mi tiempo con familia, adorando al Señor. It shows them that the father is the spiritual leader of the home. También muestra que el padre es el líder espiritual del hogar. And this models for your son what is expected of them when they get married one day. Y ese padre entonces modela al hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera que él sea cuando crezca? It models for your daughters what they should look for in a future husband. Y entonces también modela para las niñas cómo es ese esposo que ellas deben anhelar cuando se vayan a casar. Strong spiritual leader with a shepherd's heart. El hombre es ese líder espiritual del corazón de la familia, perdón, que tiene ese corazón de pastor para su familia. Jesus says in John 14:21, "Obey me and I will reveal myself to you." Dice Jesucristo en Juan 14:21, obedéceme y yo me revelaré o me manifestaré a ti. When we obey God and spending time in His Word and worshiping together, He reveals Himself to us. Cuando tomamos tiempo para adorar al Señor en adoración familiar, Él se revela a nosotros. Strong family worship makes for a strong family. Dice que la adoración familiar fuerte hace familias fuertes. There's a saying in America, I don't know if you have it in Costa Rica. Dice que hay un dicho allá en los Estados Unidos, no sabe si lo tenemos acá. The family that prays together stays together. Dice, la familia que ora junta se mantiene junta. If a family were like a city, La familia es como una ciudad family worship would be like the wall built around that city. y la adoración familiar va a ser como un muro construido alrededor de esa familia, Making it strong and protecting it from the enemy. haciéndola fuerte y protegiéndola del enemigo.
Psalm 127:1 says, "Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain." Dice el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. How are you building the house of your family? Dice, el Señor necesita construir nuestras familias. The Lord needs to build our families if they are to be strong and to bring him glory. El Señor es el que tiene que construir nuestra familia si queremos que sean fuertes y traigan gloria a Él. Family worship is an important way that God uses to build our families and make them strong. Y entonces es la adoración familiar una manera importante en la que Dios la utiliza para construir familias fuertes. Strong families make strong churches. Las familias fuertes hacen iglesias fuertes. Also, there are many people who would never set foot in a church. Excuse me. Dice, hay familias que nunca ponen un pie en la iglesia, But they might step foot into your home if you invite them. pero sí pueden poner un pie en tu casa si las invitan. You can use your home for hospitality. Puedes utilizar tu casa como hospitalidad o Invite people over for a meal, invitarlas para una comidita, like the delicious meal we had with Senora Isabella yesterday. como la comidita que le dieron al hermano ayer. And after your meal, you can invite them to join you in a time of family worship. Y entonces después de la comida usted puede invitarlos a que se queden a ese momento de adoración familiar. Reading the Bible, Leer la Biblia, praying, orar, singing praises to our God. cantarle alabanzas al Señor. In this way, your practice of family worship, coupled with hospitality, becomes a powerful missional tool for reaching non-Christian friends. De esa manera, dice, su práctica de la adoración familiar combinada con esa hospitalidad se va a convertir en un arma misionera poderosísima, dice, que alcance a esos no cristianos, For reaching unsaved neighbors and unsaved extended family. a los vecinos, ¿verdad? También que alcance a esos vecinos, a su familia que usted invita a su casa. I believe that having regular family worship focused on Christ is one of the things that God may use to strengthen your church. Dice que tener esa adoración familiar regular, enfocada en el Señor Jesucristo, es una de las cosas que Dios va a usar y usa para fortalecer a la iglesia y a otras iglesias en el país. Because when families have regular times of worship together throughout the week, Porque they come to church full of Christ. Porque si las familias tienen esa adoración familiar regular, cuando vienen a la iglesia, vienen llenas del Señor, Ready, willing, and excited to worship with the saints. vienen alegres, listas, emocionadas para adorar al Señor. They've been practicing it all week. Lo han practicado toda la semana. Amen? I want to close with a few practical helps for leading your family in worship every day. Ahora quiero llamarles, ¿verdad? O darles 4 ayudas prácticas para que lideren a su familia en la adoración familiar diaria. For some of you, you've never done this before. Maybe you've never even heard of it or thought of it. Probablemente, dice, algunos de ustedes nunca han hecho esto antes. It can be intimidating, Puede ser intimidante, overwhelming, sobre que lo carga, discouraging. que lo desanimante. I know that feeling. That's where I was 20 years ago Sé ese sentimiento. when I first started practicing family worship with my family. Cuando hace 20 años comencé a hacerlo con mi familia, I didn't know what I was doing. no sé qué estaba haciendo. I can't say I really knew the Bible all that well. Perdón, hermano. Sorry, come again? I can't say that I knew the Bible that well. 20 years ago, I didn't know the Bible well. Okay, no sabía muy bien interpretar, por así decirlo, la Biblia, muy bien. But I knew enough to know that God had called me to do this. Pero sabía que Dios me había llamado a hacerlo. It was my job. Era mi It was trabajo. my responsibility. Era mi It was responsabilidad. my privilege to Era- disciple my children. Era un gran privilegio discipular a mis hijos. And shame on me if I push that off on someone else. Y el culpable sería yo si yo dejo de hacerlo. And I prayed that God would help me, Y le oré al Señor para que me that He ayudara. would show me what I needed to do, Y para que me mostrara qué era lo that que yo He tenía would que hacer. give me brothers in Christ who were more mature spiritually to help me learn from them. Y le dio hermanos muy maduros espiritualmente que le ayudaran con eso. Our God answers those prayers. I encourage you to pray them. Y el Señor responde a esas oraciones. Yo les animo a que ustedes también, si necesitan esa ayuda, le oren al Señor. You don't have to have it all figured out or to do it perfectly. No tienes que estar buscando hacerlo perfectamente.
You just have to depend on God and call on Him and take that step of faith and be disciplined to do it. Hazlo, depende del Señor, clámale al Señor por esa ayuda y depende constantemente de Él. Y dé ese paso y hágalo. Rest assured that God would not call you as a husband and father to disciple your wives and children in the Word with His help if you were not able to do it. He wouldn't ask you to do something that you couldn't do with His help. Okay, es como, descanse confiado de que si usted está haciendo lo que Dios le ha pedido que haga, Él le va a ayudar. O sea, si Dios nos pone a hacer algo, si Él nos manda a hacer algo a nosotros, Él nos va a capacitar para poder hacerlo. 2 Timothy 3:16 and 17 Segunda carta a Timoteo 3, del 16 al 17, assures us that God's word is sufficient for this task, afirma que la palabra de Dios es suficiente para esta tarea to equip us to obey God in this and every other good work. y que nos equipa para obedecerle al Señor para toda buena obra. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Dice segunda Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. If you have the Bible and the Holy Spirit living within you, you have what you need to obey God when it comes to family worship. Si usted tiene una Biblia y usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted, entonces usted tiene todo lo que usted necesita para obedecerle al Señor, To shepherd your family and instruct them in righteousness. para pastorear a su familia y para instruirlas en justicia. He has also given you pastors and spiritually mature men and women in this church to lean on for help. También te ha dado el Señor pastores que espiritualmente son maduros, mujeres también que pueden ayudarte con esto en la iglesia. Ladies, He's given you spiritually mature women in this church to help you support your husband in this. Mujeres, perdón, Go ahead. mujeres maduras, ¿verdad? Que pueden ayudarla a usted, ¿verdad? Jovencita, a cómo usted tiene que apoyar a su esposo para que lidere esa oración familiar. Here are a few things that may help you do this well. Y hay aquí algunas cosas que pueden ayudarle a ustedes con esto. Firstly, be a diligent, teachable, and spiritual man full of God's word yourself. Aquí están estas ayudas que le pueden servir. Sea diligente, sea enseñable y espiritualmente lleno de la palabra de Dios y de oración. And prayerful yourself. Y oración por usted mismo. You cannot give your family what you yourself don't have. No le puedes dar a tu familia lo que usted no tiene. Make sure that your motivation for family worship is your love for God and your family, not something you do to impress other people. Asegúrese de que su motivación para hacer la adoración o el culto familiar es porque ama a Dios y porque ama a su familia, no por estar impresionando a otros. Be committed to worship God as a family every day. Comprométase a adorar al Señor como familia cada día. Use a good Bible and a good study Bible and commentaries. They can be very helpful. Usar una Biblia de estudio, comentarios puede ser muy útil. I'm sure your pastors here can make good recommendations for resources. Puede pedirle a sus pastores recomendaciones para buenos recursos. Consider adding questions and answers from a good catechism. Considere agregar preguntas y respuestas de un buen catecismo. In your worship, always include hearing from God by reading His Word. Dice, en la adoración familiar es muy importante escuchar de Dios a través de la lectura de su palabra Always include speaking to God in prayer. y hablar con Dios por medio de la oración. Be a family that sings its praises to the Lord. Sean de esas familias que le cantan al Señor alabanzas. Look for the truth about Christ and His plan of redemption in all of Scripture, the whole counsel of God. Háblele a su familia del todo el consejo del Señor. If you're not sure where to get started, I recommend that you start with the Gospels. Si ustedes no saben dónde comenzar, yo les recomiendo, dice, en los evangelios, Don't start in Numbers. It's very difficult. no comiencen en números, es muy difícil. Leviticus. O Levítico. Do study Leviticus eventually, but maybe not start there. Perdón,
eventually study Leviticus, but maybe not at Sí, se puede hacer un estudio evangelístico de Levítico, pero no comience por ahí. After the gospel, maybe study Acts and the Pentateuch. Pueden estudiar los evangelios, después de eso ir a Hechos y después el Pentateuco, Psalms and Proverbs. Salmos y Proverbios. These books are a little bit easier to study and work through. Esos pueden ser unos fáciles para comenzar, dice. Try to choose a regular time each day when you do this as a family. For my family, we do it right after dinner normally. Dice que toma un momento para hacerlo, ¿verdad? Un momento específico. Por ejemplo, después de la cena, él hace la adoración familiar. Pero que nosotros tomemos un tiempo específico para adorar al Señor y que nos apeguemos a Él. Everyone's already at the table. They're there because they want to eat. And I just keep them longer so they feed not only on food, but on God's word. Dice que bueno, la idea es que cuando están todos en la mesa y van a comer, ya están todos ahí. Pues aprovecha eso para hacer la adoración familiar. Remember that worshiping God as a family does not replace your worship with the saints on Sunday, on the Lord's Day. Ni de ninguna manera la adoración familiar, dice, reemplaza adorar a Dios con los santos en la iglesia. Give all of your family members opportunities to participate in family worship. Diga, que le dé a los miembros de la familia oportunidades en la adoración familiar de que participen. In our family, we will read a chapter or two of Scripture, and each person will read a few verses, and we'll go around so every family member that can read reads part of the passage. Puede darle, ¿verdad?, a ciertos miembros de la familia que lean algunos pasajes de la Escritura. You can have one child or your wife help lead the singing. Que un niñito también ayude con el canto, su esposa también puede ayudar contando. You can take turns praying for different things. Different people in the family can pray for different needs. Y diferentes personas de la familia pueden ir orando por algunas de las necesidades de las personas. If you are musical, you and your children can add musical instruments to your worship. Y si un chiquito sabe tocar algo musical ahí en la casa, bueno, póngalo a que no sé, una guitarrita y suena la guitarra. Ask your family questions about the passage. Get them thinking about it. Y hágale preguntas a su familia, a ver qué piensan ellos del pasaje. Have your family ask you questions. What did they understand? What did they maybe have trouble understanding? Have them ask you. Que le hagan preguntas a ustedes para ver si ellos están entendiendo. Para usted pregunte y que ellos pregunten y usted explicarles. And if you get asked a question you don't know, it's okay. Say, I don't know, but I'm going to find out. I'm going to reach out to godly people in the church and ask for their help. Si usted no sabe la respuesta, mire, no hay problema. Dígale, voy a preguntarle a otro hermano en la iglesia y voy a averiguarlo para darte esa respuesta. And when you pray, pray earnestly for your family members by name. Y cuando usted ore, hágalo por favor fervientemente por su familia y por cada uno de los miembros de ella. It is a powerful thing for your children to see and to hear you pleading with the God of the universe on their behalf, for their well-being, for their needs, for their hurts. It's a powerful thing when they see a mother and a father pray like that for them. Es poderoso esto porque los niños entonces van a comenzar a escucharlo a usted que ora fervientemente por cada una de las necesidades y eso pues les ayuda a ellos. Es algo muy poderoso en la vida de los It niños. shows them that no one loves them more than mom and dad. Eso les muestra que nadie los ama más como papá y mamá. And it draws their heart toward you. Perdón. It draws their heart Y los toward your atrae heart. más a usted, los acerca más a usted. And lastly, humbly demonstrate confession of sin when praying with your family. Y último, humildemente en esa oración confiese pecados cuando está orando con su familia. Show them what it looks like to pray and admit your faults before God and to ask for his forgiveness. Show them that, model that, so they learn to do the same. Muéstreles de verdad cómo usted clama al Señor por perdón por esos pecados, modele de eso para que ellos también lo hagan. Lay down your pride and be vulnerable and show them what true repentance looks like. Y deje de lado su orgullo y muéstreles cómo luce un verdadero arrepentimiento a sus hijos, ahí en la adoración familiar. I want to finish by returning to the question that we started with. Y ahora quiero terminar regresando a la pregunta con la que iniciamos. If you had a pile of big rocks and medium rocks and small pebbles and sand and water,
and you had to fit them all into one container, in what order or sequence would you put them in to ensure that everything would fit? La pregunta era, digamos, si nosotros tenemos un montón de rocas medianas, grandes, primero las grandes, luego medianas, luego rocas chiquititas, dice arena y agua, ¿en qué orden nosotros las pondríamos en un contenedor, verdad? ¿De qué manera las pondría para que quepan todas? If you're wise, you'll always put the biggest rocks in first, Dice, si eres sabio, vas a poner las rocas grandes primero, then the medium rocks, luego las rocas medianas, then the small y pebbles, luego las piedritas, then the sand, luego la arena, and lastly the water. y por último va a vertir el agua. The big rocks must go in first or else they will not fit. Las rocas grandes deben ir primero, si no después no va a caber. When you put the big rocks in first, everything else will fit around them. Si pones las rocas grandes primero, dice, todo va como quedar alrededor de ella, ¿verdad? This is how our lives are. Eso es como nuestra vida es. We each only have 24 hours in a day. Tenemos solamente 24 horas del día. Only so much strength and attention that we have to give. Y tenemos una cantidad tan limitada de fuerza. If we fill that time up with lots of less important things, there will not be room in our lives for the big rocks, the important things. Y dice, si nosotros llenamos ese contenedor con las cosas que son menos importantes, ¿verdad? Con las cosas menos importantes, entonces no va a haber campo para las demás cosas, para las piedras grandes, que son las cosas importantes. ¿Cómo? The unimportant things will crowd out the important things. Lo importante debe ir primero. The important things, the big rocks, like worshiping God as a family. Y entonces, esas piedras grandes, como adorar a Dios, debe ir primero. This means, beloved, that we need to be disciplined, we need to be committed, and we need to be able to say no to letting less important things get in the way. Y esto significa que usted va a tener que ser disciplinado, comprometido, y que puede decir no a las cosas menos importantes que se le meten en el camino. It likely means putting down our cell phones and picking up our Bibles. Y esto significa entonces, o puede que signifique que usted ponga, quite su teléfono y levante o se ponga a leer su Biblia. It likely means giving up time posting about ourselves on social media and instead petitioning our God in prayer. Esto probablemente lo lleve a que usted entonces comience a parar de estar posteando cosas en las redes sociales y comience entonces a clamar al Señor en oración. Giving less time and attention to screens and more time and attention to building relationship with God and with those made in His image. Sí, que no le dé tanta atención a las pantallas, a esas cosas, y que más bien le esté poniendo atención a Dios. May worshiping God as a family in your home be a top priority, a big rock in your life. Entonces, que la adoración familiar a Dios como familia sea entonces en su hogar la gran prioridad, la piedra grande en su vida. I want to close with two brief notes. Y quiero terminar solamente con dos pequeñas historias. I went on several missions to Myanmar, Burma, in 2013, 2017, and 2019. Estuve en unas misiones con un equipo allá en Myanmar en el 2013, 2017 y 2019. We did pastoral training conferences. Estamos haciendo conferencias de entrenamiento pastoral. And at that time, I preached a message similar to this one about the importance of family worship. Y prediqué un mensaje similar a este que anima a los esposos y padres a hacer la adoración familiar. In 2021, we were preparing to go back to do another pastoral training mission trip in Myanmar. We were getting ready to go. Para el 2021 dice que planeábamos otra vez, ¿verdad?, otra misión para ir a Myanmar. But there was a military coup at that time, and then the coronavirus pandemic. Pero dice, había como un golpe militar, algo pasaba con los militares y también estaba lo del coronavirus. And our mission team was not able to go. Y el equipo misionero no podía ir. The government of Myanmar began blocking people from meeting in groups of more than 5 people. El gobierno de Myanmar comenzó a bloquear incluso iglesias, Which effectively shut down the churches because they couldn't meet in groups of more than 5 people. y cerró esas iglesias y dice que podían reunirse más de 5 personas.
Well, I was so encouraged to learn later from the host pastor in Myanmar that we had been working with. I learned something from him later. Dice que él se animó mucho de saber de que las personas, bueno, un pastor allá en Myanmar lo contacta, ¿verdad? De que las iglesias se estaban reuniendo. He said that even though many of the church members could no longer worship in church because of the government and the pandemic, they were still strong in the faith. No se podían reunir en las iglesias, pero ellos estaban en sus hogares haciendo la adoración familiar, entonces estaban muy fuertes en la fe. And I asked him, why do you think that is? Why did he think they were still strong in the faith? Yo pregunté, ¿cómo es que están tan fuertes ellos en la fe? And he said it was because the members of the churches were practicing family worship in their homes and they were still going strong even when the churches couldn't meet. Dice, ellos están fuertes en la fe, respondió aquel hombre, ¿verdad? Que el pastor, porque ellos siguen haciendo la adoración familiar. Incluso cuando las iglesias están cerradas, ellos se mantienen siendo firmes en la adoración familiar. God was using family worship so that the gates of hell would not prevail against the Church of Jesus Christ in Myanmar. Sí, Dios permitió que esto pasara y que prevaleciera, ¿verdad? Que estas personas siguieran adorando al Señor allá en Myanmar. And lastly, I was in Dhaka, Bangladesh in 2022. También dice, estuve en Dhaka, allá en Bangladesh en el 2022. Again, I preached a similar message there about the importance of family worship. Y también prediqué un mensaje similar acerca de la adoración familiar. And I was delighted to hear the congregation sing a song I had never heard before. Y dice que me alegró mucho saber que la congregación de ahí cantaba una canción que yo nunca había oído. Kind of like the song we sang a minute ago. I've never heard that song before today. Como la que nosotros cantamos. Dice, nunca la había oído yo antes. And the song that they sang in Bangladesh went something like this. Y la canción que ellos cantaban allá en Bangladesh decía algo como esto. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the Father's heart, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the mother's heart, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the children's heart, happy, happy home. Happy, happy home, happy, happy home, with Jesus in the family's heart. Happy, happy home, happy, happy home. No necesita traducción, hermanos, yo creo que está bien clara, ¿verdad? Se lo voy a leer, dice así, con Jesús en el corazón del Padre, feliz, feliz hogar, feliz, feliz hogar. Con Jesús en el corazón de la Madre, feliz, feliz hogar, feliz, feliz hogar. Con Jesús en el corazón de los niños, feliz, feliz hogar. Adorando a Jesús, dice, juntos como familia, esto hace un feliz hogar. Amen. Beloved, glorify God in your home through daily worship as a family. Amados hermanos, glorifiquen a Dios en sus hogares a través de la adoración familiar. My prayer for you is that God would grant all of you happy homes full of the worship of our God. Y mi deseo es que todos sus hogares sean llenos sean felices, pero porque están llenos de la palabra del Señor. Amen. God bless you. Thank Que you. Dios los bendiga.